Buenas noches a todos, bendiciones, me alegra verles. Yo espero que ustedes estén bien contentos con la bendición de Dios. Amén. Amén, Señor. Son grandes estudiantes, me gusta, las tareas demostraron que ustedes asimilaron bastante. Es pequeño el empujón que estamos dándoles a ustedes, un empujoncito, y deben continuar tratando de formarse como predicadores, porque la predicación es algo muy, pero muy serio. La predicación es algo muy serio. ¿Y por qué es algo muy serio? Porque a través de ella usted puede influenciar a las personas que le estén escuchando de forma positiva o de forma negativa. Podría llevarlo a la cima o podría hundirlos, porque incluso hasta puede crear una secta que tenga tantos seguidores que lo lleve a la muerte, como ya se han visto varios casos. Entonces, predicar es algo muy importante, muy serio, y por esa razón el ministro, la persona que predica, tiene que ser dedicado a la predicación. Entonces, en esta noche quiero ofrecerles 7 consejos para terminar con nuestro pequeño curso. Hemos tratado de dar un curso práctico en donde ustedes han aprendido acerca de la estructura del bosquejo y cómo hacer. Por supuesto que hay muchísimas cosas más que aprender, pero la homilética es un asunto de mucha reflexión. Nunca, nunca se queden con lo que alguien les dice. Al contrario, sigan adelante, traten de formular su propio criterio homilético, hagan ustedes su propia forma de ver la homilética y crezcan en lo individual para de esa forma ayudar a las personas que los están escuchando a ustedes. La gente principalmente a la iglesia llega a oír, porque ¿qué más hace la gente? La gente está sentada, llegamos, nos sentamos y desde que nosotros comenzamos el culto es oyendo al que está con las canciones, al que está con el sermón, al que está dirigiendo. Eso es lo que hacemos. Por lo tanto, es necesario, es importantísimo que le demos mucho énfasis a nuestros talentos como predicadores y expositores de la palabra. Así que vamos a hacer en esta noche un tipo de resumen de algunas cositas y al mismo tiempo quiero ofrecerles 7 consejos. El resumen es el siguiente. Homilética es básicamente una disciplina teológica pastoral, como les dije al inicio. Se encarga de la Estudiar. investigación, la redacción y la presentación de sermones. Eso es la homilética. Ahora bien, la homilética no es una ciencia, como les había explicado al inicio, sino que se trata de una disciplina que es una disciplina teológica y es pastoral porque se trata de algo que nos ayuda a mantener al rebaño en el camino del Señor. Ahora, Amén. escuchen lo siguiente. La homilética tiene por objeto de estudio la predicación. ¿Cuál es el objeto de estudio de la homilética? Es la predicación. ¿Qué quiere decir esto? Que la homilética pretende ayudar al expositor a desarrollar la predicación. O sea, que la predicación se vuelva más fácil, con mayores recursos y esos recursos, esas metodologías que podemos implementar para mejorar la predicación, es a través de la homilética que las vamos a conseguir. Recuerdo que les planteaba algún asunto a ustedes sobre cómo el objeto de estudio de la homilética, que es la predicación, va desarrollando. Vea, el ejemplo que les puse fue cuando yo comencé a leer y a investigar los sermones con mis libros que yo tenía en un estante. Luego pasé a la computadora, después al internet y ahora estamos con la inteligencia artificial. Entonces, los homiletas nos han venido dando varias herramientas. ¿Para qué? Para que mejoremos el proceso de la predicación, la preparación, redacción y presentación de sermones. Eso es lo que han hecho los homiletas. Entonces, la homilética, como tiene objeto de estudio a la predicación, trata de mejorarla constantemente. ¿Ok? Y en ese sentido es que yo los invito a ustedes a poder crear su propia forma de ver la homilética, su propia filosofía homilética, construyanla ustedes. No se casen con nadie. Junten todas las ideas y saquen sus propias conclusiones. Uno dice una cosa, el otro dice otra cosa, pero ¿qué dice usted? ¿Cómo lo analiza? ¿Cómo lo interpreta? Así que no se case con nadie,
averigüe la mayor información que pueda y trate de hacer sus propias conclusiones. Así es como crece el conocimiento. El conocimiento no crece cuando yo repito lo que alguien dijo. El conocimiento crece cuando yo lo pongo en duda y veo si hay otra forma de explicar eso que me están diciendo. Y si llego a una conclusión mejor, entonces yo hago mi propuesta. Yo hago mis propias conclusiones y las presento. Así es como va creciendo el conocimiento. ¿Cómo estaríamos en el mundo si no dudáramos? Yo les estoy diciendo en este momento algo y si ustedes no lo ponen en duda, ahí se van a quedar con eso. Van a pasar muchos siglos si nadie después de ustedes y siguen enseñando esto y después ya nadie vuelve a ponerle atención a este asunto para mejorarlo. ¿Cómo va a crecer el conocimiento? El conocimiento solo crece cuando ponemos en duda, cuando vamos desarrollando las ideas. Vino Internet, después vino ahora la inteligencia artificial. Ese es un desarrollo de este asunto. Por lo tanto, la homilética tiene que ser desarrollada por ustedes. En este caso, yo en lo personal, como escritor de homilética, trato de hacer mis propias observaciones sobre homilética. Por ejemplo, mire algo. Usted nunca ponga, jamás ponga un número romano en la introducción ni en la conclusión, porque la introducción y la conclusión no son puntos principales. Los puntos principales están en el desarrollo, no en la introducción ni en la conclusión. En la introducción están las ideas que me van a introducir al tema. Y en la conclusión están las ideas que me van a sacar del tema. Pero las ideas principales de lo que yo estoy exponiendo están en el desarrollo, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. ¿Ok? Entonces, eso es una cosa que yo digo como homileta. Y una cosa muy sencilla, por ejemplo, cuando usted vaya a poner un símbolo, ya sea romano, mayúscula, arábigo o minúscula, separe ese símbolo del resto de la oración o la frase con con un guioncito. Sepárelo con un guioncito. ¿Por qué? Parece tonto lo que les voy a decir, pero sepárelo con un guioncito. Sencillamente porque si usted lo separa con un punto, puede ser que ese símbolo se confunda con el resto de la frase y uno no sepa realmente que eso es una idea que tiene un valor jerárquico. Entonces, pone el símbolo, ya sea el número romano, pone su rayita o su guioncito y después escribe la idea. Es sencillo lo que les estoy diciendo, pero yo veo que no todo el mundo lo hace de esa forma. Ahora, escuche bien una cosa. Nunca ande escribiendo los sermones solo de forma numérica. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, usted va a la computadora y comienza a poner, por ejemplo, 1. Y si le da tabulación, le va a poner 1, 1. Le da enter, le va a poner 1, 2, 1, 3. ¿Han visto eso? Esa es una forma numérica de establecer las ideas. Los bosquejos son alfanuméricos. ¿Qué quiero decir con esto? Alfanuméricos, alfa de letra y numérico de número. El símbolo que se debe usar en homilética y en los bosquejos son números y letras. Por eso es alfanumérico. Entonces, usted tiene que hacer esta distinción, esta forma en que la homilética que yo enseño, por lo menos, simboliza las ideas, es tremenda en el sentido de que es bastante clara y me ayuda a tener un orden jerárquico. Me ayuda a comprender el orden jerárquico de las ideas. Recuerden que en el bosquejo existen dos elementos principales, las ideas principales y las ideas secundarias. Esas son las ideas más importantes, ¿ok? Los elementos más importantes son la idea principal y las ideas secundarias. Las ideas principales son las que están con Romanos y todas las demás, aunque sea de tercer o cuarto lugar, van a ser ideas secundarias. Porque las ideas de cuarto lugar son ideas secundarias de las ideas de tercer lugar y las de tercer lugar son ideas secundarias de la
ideas secundarias. Y las ideas secundarias son ideas secundarias de los puntos principales. Espero darme a entender en ese sentido. Sí. Bueno, esto es un breve repaso. Hay muchísimo más que hablar. Lo último en este repaso que les voy a decir es lo siguiente. Cuando ustedes escriban una idea, si tienen uno, pongan dos también. Si tienen A, pongan B. ¿Ok? No debe existir una A sin una B o un 1 sin un 2. Ya no necesitan poner 3 porque el 2 implica que hay 1, pero no necesariamente que hay 3. El 1 sí implica que hay 2. ¿Ok? Espero darme a entender con esta idea. Pero si usted mira, por ejemplo, que tiene una idea y uno puso y pone una idea, pero ya no encuentra la idea número 2, lo que debería hacer es esa idea la incorpora a aquella que quiere explicar. En este caso, por ejemplo, si usted está comentando la idea secundaria A, pone 1 y ya no tiene 2, entonces mejor quite ese 1 y se lo pega ahí a la A. Espero que La idea ustedes a la capten esa idea. principal, Sí, que se vaya a la idea que quiere comentar. O sea, para la evitar idea que está comentando la amplían nada más para de esa forma no tener ese desorden. Y hay una cosa, traten siempre en sus predicaciones no bajar hasta las ideas de cuarto lugar, es decir, usar los subincisos o las letras minúsculas. Traten de no hacer eso. ¿Por qué? Porque el bosquejo se les puede volver demasiado complejo, muchos detalles. Y de cuando Saúl. las buenas ideas se ahogan en un mar de palabras, la gente pierde el interés. Traten entonces ustedes de hacer bosquejos de sermones que sean bastante claros, que sean económicos en ideas, en palabras. La No tan mente extenso. humana, según dice John Medina en su libro Los 12 Principios del Cerebro, no es capaz de retener tantas ideas. Y traten de no hacer sermones tan conceptuales, solo conceptos, 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 conceptos. No, el sermón no debe ser tan conceptual. El concepto aburre, el concepto hace que nos dé sueño. El concepto y el ejemplo, concepto y ejemplo, concepto y ejemplo. En el ejemplo, ustedes pueden dar el concepto y hacen una anécdota. Ponen el concepto y dicen un poema o dicen una frase o recurren a una historia. O sea, que el concepto ustedes deben acompañarlo de algo que lo ejemplifique, que lo aclare, que lo amplíe. Entonces, el sermón no debe ser conceptual, tiene que ser ilustrado. De eso voy a hablar enseguida. Ahora quiero darles 7 recomendaciones para predicar. 7 recomendaciones para predicar. La primera recomendación que les doy es la siguiente. Número 1, inicia a tiempo la investigación y preparación de su sermón. No lo deje para última hora. ¿Qué puede decirle a la iglesia una persona que está preparando el sábado por la noche a las 12 de la noche un sermón? Ese sermón no lo tiene ni ingerido ni digerido, está inventando. Entonces, trate por todos los medios de comenzar lo suficientemente a tiempo. ¿Por qué? Porque hay un sistema en el cerebro, el sistema reticular ascendente se llama. Cuando usted se enfoca en algo, el cerebro hace mediante el sistema reticular ascendente, ¿sabe qué hace el cerebro? Lo enfoca en eso. Entonces, Entonces dice usted, bueno, yo quiero comprarme un carro, yo tengo la obsesión de comprarme un carro CRV, Honda CRV. Me encantan esos modelos y los quiero de color rojo. ¿Y sabe qué hace mi cerebro? Comienza a ver CRV por todos lados. O sea, mira, esa es la que quiero, mira, esa es la que, mira el color, mira qué bonito. Así actúa el cerebro porque el cerebro tiene ese filtro para ayudarnos a detectar la información que nosotros queremos. Por lo tanto, si usted comienza con suficiente tiempo de anticipación la preparación de un sermón, su cerebro queda abierto a percibir toda información que tenga que ver con su tema. Esto que les estoy diciendo
no lo van a escuchar nunca más. Solo se los digo yo como investigador de homilética que también implemento ciertas herramientas. ¿O lo han escuchado antes? No, No, ¿verdad? yo no. Ah, bueno, No, entonces, como investigador y lector una me doy pregunta. cuenta, permítame un segundito, como investigador y lector me doy cuenta que estas cosas funcionan así. Lo que voy enterándome, yo lo aplico a mi ministerio. Por lo tanto, usted deje su cerebro abierto, el sistema reticular ascendente, para que su cerebro esté percibiendo toda información que tenga que ver con su tema. Y eso se hace preparando a tiempo su sermón. Cuando hable Mari, después de que hable Mari, les voy a decir qué pasa si usted no comienza a tiempo su sermón. Adelante, Mari, desde Guayaquil, Ecuador. No, es que está muy linda la clase, pero si usted sí la está grabando, Mire, la estoy grabando y la voy a dejar en mi canal. ¿Ok? Entonces usted ahí lo puede ver en el canal. Ahora, gracias. ¿qué ocurre cuando nosotros no iniciamos a tiempo? Les voy a decir qué ocurre. Nadie se lo va a decir, solamente lo va a decir Bruce McWiney en su libro Predicando con Frescura. Ahí lo aprendí hace mucho tiempo, 20 años atrás. Cuando un predicador no comienza a tiempo su sermón, ¿sabe qué pasa con la cabeza? Nos estresamos. Nos estresamos porque sabemos que necesitamos predicar y no nos hemos preparado. Entonces, el cerebro reacciona con estrés. ¿Y saben dónde sale ese estrés a relucir? El estrés, el estrés del incumplimiento, la procrastinación que nosotros hacemos. Ah, sí, hay tiempo todavía. Ah, sí, ahí tengo la inteligencia artificial, le voy a decir que me haga un bosquejo. Ah, sí, yo esto ya lo he predicado varias veces, solo voy a organizar un par de versículos y una historia. Ay, ¿sabe qué pasa cuando nosotros no predicamos, nos preparamos a tiempo? El cerebro se estresa y él comienza a sacarle estrés, no va a creer cómo, a través del sueño. Entonces usted comienza a soñar y a soñar y a soñar y a soñar. Le voy a decir un sueño que se me repitió varias veces, producto de la procrastinación. Póngale atención, hermano, porque tal vez usted lo ha soñado o lo va a soñar por procrastinador. Vea, yo soñé en varias ocasiones que estaba en una gran congregación y que me tocaba predicar y que estaban haciendo la oración por el predicador. Inmediatamente que terminara esa predicación, esa oración, yo tenía que subir al púlpito, tenía que subir, pero no podía subir, pero tenía que subir al púlpito. ¿Saben por qué no podía subir? No estaba preparado. Porque estaba sin pantalones, estaba sin pantalones o estaba totalmente sin ropa. He tenido De sueños esa iguales. forma, el subconsciente me estaba diciendo a mí que yo sinvergüenzamente me voy a subir al púlpito a predicar sin estar preparado. Mire cómo funciona el cerebro. Eso lo dice Mawini en su libro. Y cuando yo leo esa anécdota de Mawini, me echo una risa tremenda porque ya había soñado eso. Yo también. Yo he El soñado eso. procrastinador, el procrastinador es una persona que deja las cosas para después y después se estresa porque sabe que tiene que hacer algo, pero no está Y no preparado lo para haces. hacerlo. Mire, comencemos con suficiente tiempo. Idea número dos. Idea número dos. Y esto es importante lo que les voy a decir. Hagan sermones según las necesidades de sus oyentes. No hagan sermones para ustedes. Ay, qué bonito ese mensaje que yo le escuché a esa señora o a ese señor. Y yo lo voy a predicar porque me encantó. Ese es un sermón para usted, pero no para el público. ¿Qué sabe usted? Si usted está predicando, usted debe predicar conforme a las necesidades de las personas. Y se los voy a ilustrar así. 2020, estamos en plena pandemia y ya comenzamos a llegar a la iglesia nuevamente después que cerraron los templos. Y la señora Monchita
que llega a la iglesia fielmente, el jueves perdió un hijo. El hijo lo entregaron, inmediatamente lo llevaron al cementerio, lo enterraron. Y la señora Conchita valientemente dijo, no, yo voy a congregarme, voy a demostrar que mi fe está fuerte todavía, tengo un dolor grande, pero yo me voy a congregar, dice doña Conchita. Y se va a la iglesia. ¿Qué creen ustedes que esa persona necesita escuchar en una predicación? Algo que vaya con lo que ella le pasó, con lo que ella le pasó. Pero por Que vaya supuesto que sí. Ella necesita un una consejo, consolación. necesita esperanza, queridos hermanos, y cuando Cristo venga vamos a resucitar y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí tenemos a nuestra hermana Conchita que está sufriendo por la pérdida del hermano fulano de tal. Fue un guerrero hasta el final. Hermana, estamos con usted. Que Dios la bendiga. Su hijo estará esperándola en los cielos. Y entonces aquel hombre comienza a darle palabra a esa señora. Y los que están pasando situaciones parecidas se identifican con el mensaje y les llega al corazón. ¿Por qué? Porque el predicador está hablando de algo que ellos necesitan. Pero pongamos el panorama de otra forma, a como a usted le gusta predicar, sermones que no tienen nada que ver con la gente. Queridos hermanos, ahí está doña Conchita sufriendo su duelo. Entonces aquel bárbaro, comienza a predicar. Y el milenio, y que cuando y premilenial, y que Rusia, y que... ¿A quién le interesa eso? ¿A quién le interesa eso? Está como un predicador mexicano que no quiero decir su nombre, pero que es muy famoso. Y solo esas cosas hablan. Y la gente necesita otra cosa, necesita que le hables al corazón. La gente necesita saber que hay una respuesta en la Biblia para sus necesidades. Entonces, cuando prediquemos, tenemos que predicar de las necesidades de la iglesia, de la gente. Este domingo yo voy a predicar acerca de interceder en oración por nuestros hijos. Yo contando a la gente y viendo a cada caso, yo sé que la gente tiene problemas con sus hijos, que unos no se hablan con sus hijos, que los otros hijos están fuera del hogar, que el otro es rebelde y no se quiere convertir. Todos tenemos ese tipo de problemas. Entonces, un sermón que hable al padre, que no pierda la esperanza, que ore por su hijo para que su hijo se salve, para que su hijo prospere, para que su hijo esté sano permanentemente, para que su hijo le vaya bien. Tengo que darle aliento a esa gente porque tienen hijos que necesitan ayuda y el padre cuando tiene hijos en esas condiciones sufre. Sufre porque el padre no quiere que sus hijos sean maltratados por la vida ni que les vaya mal. Entonces, ese es el sermón que estoy preparando ahorita. Un sermón de acuerdo a las necesidades de las personas. Ese es mi consejo número 2. Consejo 3. Usted debe hablar con entusiasmo. Predique de la palabra como grandes verdades. No diga la verdad como si fuera una gran mentira. Hable con entusiasmo. Y cuando usted hable con entusiasmo, ¿sabe qué va a pasar? Va a transmitir ese entusiasmo a las personas que le están escuchando. El Espíritu Santo tiene que ver con eso, pero también lo que se llama las neuronas espejo, que hace, por ejemplo, que nosotros miremos una actitud y querramos replicar esa actitud en nuestra conducta. Por lo tanto, cuando un predicador está hablando con entusiasmo a la gente, ese predicador contagia esa alegría, contagia ese gozo, y eso es lo que yo lo invito. Nunca vaya al púlpito sin entusiasmo. Ahora, el entusiasmo le va a ayudar a usted a interpretar el mensaje, porque cuando nosotros vamos al púlpito, somos intérpretes del mensaje, somos intérpretes de la Biblia. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros estamos predicando, necesitamos cada palabra o cada verdad que digamos, darle vida en nuestra forma de expresarla. Use sus manos, use su rostro, sus movimientos, use cada gesto para también predicar con su forma de actuar. Actúe el sermón. Actúe el sermón. Entonces, lo 3, predique con entusiasmo. Número 4, nunca lo van a escuchar solo acá.
Número 4, cuando usted, y escuche, yo no estoy hablando con nadie más que usted, cuando usted predique, cuando José predique, Martín, cuando mi hermano acá, García, cuando Marisol, Mónica prediquen, ustedes prediquen en segunda persona. ¿Qué quiere decir con esto? Lo que quiero decir es que cuando ustedes hablen, háblenle de forma directa a la persona que les está escuchando. Mónica, ¿estás escuchando esto? Debes hablar de forma directa a la gente. No digas, nosotros vamos a pecar y entonces nos vamos a perder. No diga de esa forma. Eso es pluralizar el asunto. ¿Quién te va a hacer caso? Nadie. En cambio, si dices, hermano, estás pecando y sabes, vas a irte al infierno si continúas en esa conducta, estás pecando. Entonces, usted tiene que interpelar al que le esté escuchando para que aquel se sienta tocado y que sienta que le está hablando a él. Predique en tercera persona. Es como que usted dice, esta semana, hermanos queridos, vamos a hacer un trabajo acá en la congregación. El que pueda venir, que venga. ¿A quién le está hablando? A ninguno. A ninguno, nadie va a llegar. Nadie va a llegar. Ajá. Hermano, esta semana hay que pintar esa pared. Hermano fulano, le delegamos a usted que venga a tal hora o que se cite con fulano de tal para poder hacer este trabajo. O le delegamos al hermano fulano, sultano, y entonces usted habla directo y la gente, mire, atiende, sí, como no, hermano, aleluya, gracias por tomarme en cuenta. Ve, entonces, cuando usted predique, predique en segunda persona. Persona. ¿Han escuchado esto antes? No. No, porque es que la predicación es un asunto de estarlo reflexionando, de estar pensando. ¿Cómo aprendí eso yo? En una ocasión estoy escuchando a un hermano predicar. El sermón estaba muy bien, pero yo no sentí que me tocó. ¿Y por qué? Pensándolo y pensándolo, pero es que este hombre no le está hablando a nadie de forma directa. Este hombre lo que está haciendo es hablando en forma general. Cuando hablamos de forma general, la gente no capta que es para ellos. En este momento yo les digo a ustedes, son predicadores, cultiven la predicación, mejoren como predicadores. Eso es lo que estoy haciendo. Desde el principio hasta el fin les estoy diciendo, ustedes son predicadores. Gracias. Así que el cuarto consejo es hablar en segunda persona, predicar en segunda persona. Idea número 5. Predique sermones en 3D. Predique sermones en 3D. Ahí tienen mi video en el canal para que ustedes vean una explicación más amplia de esto. Eso es también neurológico. ¿Qué quiero decirles con esto? Fíjese bien. Cuando el cerebro escucha una historia, reaccionan las áreas del cerebro que tienen que ver con la empatía. ¿A quién le gusta leer acá? Pues yo Levánteme la leo mano. Ok. esporádicamente. Yo leo. A mí también me gusta leer. Muy bien. Yo hice una licenciatura en literatura hispanoamericana y literatura universal. Y cuando leí La Metamorfosis de Frank Kafka, que es mi libro favorito, La Metamorfosis de Frank Kafka, a mí me llenó de impresión. Me identifiqué con Kafka, con Gregorio Samsa, que se convierte en un escarabajo sin darse cuenta. A la gente no le Ajá. interesa en lo que se convirtió. Lo que a la gente le interesaba era que Gregorio fuese a trabajar porque tenía que pagar una deuda de la familia. Y el padre tenía para pagar esa deuda, pero se estaba aprovechando de su hijo. El hijo finalmente muere. Esa es una novela de alienación que se llama. Una novela en la que vemos que el personaje es aislado, es ignorado, es despreciado y que se muera ya. Que se muera porque nos está estorbando, nos molesta estarlo atendiendo y que se muera. Cuando yo leo esa novela me doy cuenta que ese personaje sufre como sufren muchas personas en este momento. O pueden estar sufriendo algunos de ustedes, ya sea porque los desprecian, por soledad, porque no se sienten realizados, por diferentes cosas. Entonces, ¿qué ocurre cuando comenzamos a narrar una historia en el púlpito? ¿Saben qué pasa? La gente se conecta y se mete en la historia.
y siente que está ahí como en la escena. En el año 2008 yo fui a Disney. Yo fui a Disney. Mi cuñada me llevó. Yo quiero confesar que yo soy aburrido para andar paseando. Solo voy a ir a Bogotá un día de estos, a ir a ver el escenario de Betty la Fea. Ese es un compromiso que tengo que cumplir y a lo mejor voy a subir al Monte Montserrat, ¿verdad? Y a Medellín tiene que venir. Pero ahí a Bogotá tengo que ir primero. Entonces, fíjese usted lo siguiente. Este, cuando yo fui a Disney, lo único que me gustó después de subirme a aquel montón de cosas, lo único que me gustó fue cuando entré al cine. En el cine, al entrar, me dieron unas gafas, unos espejuelos de esos que para ver películas en 3D. Y estaba el Pato Donald en una su aventura. Y en la aventura estaba en el fondo del mar y estaban tocando en una orquesta. Y de repente el Pato Donald le hace con la pata así y se salpica agua. ¿Qué pasó en ese momento? Que de la banca adelante había como una cosa que tiraba agua. Pss, pss. Así que uno siente que está en la escena. Y Está de en la repente escena. el Pato Donald comienza como a nadar y como a flotar y entonces uno siente que lo puede agarrar. Se mueve la silla. Exactamente. Otro día me voy al cine con mi esposa acá en Managua y resulta de que en la película que era en 3D sale una cosa así como disparada y una señora, ¡ay! Casi me da. Dice. Cuando nosotros contamos una historia emocionante, ¿sabe? La La gente la gente vive, entra en la historia y hasta puede llorar. la está Depende de lo viviendo. que usted esté contando. Uno que es experto en contar historias es Dante. Dante es un maestro para contar historias de una forma increíble. Aprenda a contar historias usted porque eh, de esa manera, ¿sabe qué? Usted va a ayudarle al que está escuchando a meterse en la predicación, en su sermón. Va a sentir que está viviendo ahí esa historia. Hágalo de esa forma y verá cómo usted va a impresionar mucho a la gente. Señor. Número 6. Número 6. Siempre haga aplicación. Aplique, aplique. ¿Qué es la aplicación? Es la invitación que usted hace a la gente de practicar el mensaje que ha predicado. Porque si usted predica y no invita a la gente a practicar su mensaje, ¿para qué predica? Cállese mejor. No, Sí, sí. usted seleccionó una verdad importante porque la gente necesita escuchar esa verdad. Y por lo tanto, cuando usted termina su sermón, usted dice, queridos amigos, hermanos amados, después de haber escuchado estas palabras, no nos queda más que salir y obedecer, porque cuando nosotros hagamos esto, nuestra vida va a cambiar y usted comienza, mire, a hacerle la invitación para que la gente aplique lo que usted está diciendo. Ahora, hay dos tipos de aplicación. La aplicación principal que va al final y la aplicación en segundo plano. Esas aplicaciones pequeñas que estamos haciendo a lo largo del sermón. Lee un versículo, por ejemplo. A ver, un versículo. Estad siempre gozosos. Lee usted ese versículo. Entonces, en ese momento hace una aplicación de esas pequeñas, de esas del segundo plano, y usted dice, hermanos queridos, ya no podemos estarnos quejando. Cuando usted dice eso, está haciendo una aplicación. Dejemos de quejarnos, miremos lo que dice la Biblia acá. Ahí está haciendo una aplicación, pero esa no es la aplicación principal. Esas son aplicaciones que las está haciendo a lo largo de todo el discurso. Y mi consejo final es el siguiente. Mi consejo final es el siguiente. Número 7. Hermanos queridos, yo les hablo a ustedes que están ahí. Sigan creciendo como predicadores. Porque cuando ustedes crezcan y mejoren como predicadores, la gloria va a ser para Dios. Amén. Y el que escuche su mensaje, la persona que escuche lo que usted está diciendo como palabra de Dios, va a sentirse motivado a cambiar. Es cierto, tiene razón, hermana Mónica, tiene razón, hermana Marisol. José, qué lindo ese mensaje, es cierto, voy y lo pongo en práctica, Martín. Hablaste con verdad. Entonces, usted tiene que seguir creciendo en la predicación para que Dios sea glorificado.
Y acuérdense de una cosa, el más importante en la predicación no es Dios. Escuchen lo que les quiero decir. El más importante en la predicación no es Dios. El más importante en la predicación es el que escucha el mensaje. Un alma que Porque está salvando. lo hemos preparado para que esa persona mejore su vida a través de la verdad que le estamos predicando. Por lo tanto, el objeto de la predicación sería el que está escuchando. Ahora bien, aclaremos algo. El personaje principal de la predicación es el que escucha, pero quien recibe la gloria es Dios. Dios. Amén. Ya que cuando una persona sale de la iglesia y dice, ahora sí mi vida va a cambiar con esta palabra que yo escuché, ahora sí, ya sé lo que estaba haciendo mal, ya no voy a permitir que esto me siga atando, voy a salir adelante. Entonces, ¿qué más gloria puede recibir el Señor que una Amén. persona actúe de acuerdo a su palabra? Dios dio su palabra y si nadie la cumple, ese es un Dios sin honra. Pero cuando usted como predicador hace que las personas obedezcan la palabra de Dios, usted ayuda a que Dios tenga esa honra que debe recibir a través de la obediencia a su palabra. No se le olviden estas palabras, salga a predicar, prepárese, haga su mejor esfuerzo, porque Dios lo ha llamado a predicar, mis queridos hermanos. Que Dios me los Amén. bendiga y muchas gracias por habernos acompañado en estos 4 encuentros para crecer y mejorar en la predicación.